Hola, bienvenidos a este nuevo conversatorio. El Instituto Politécnico Nacional y el Departamento de Orientación Juvenil del IPN les da la más cordial bienvenida a este conversatorio llamado Factores de Protección y Adicciones. Para ello nos acompaña nuestra ponente, la psicóloga Rosa Isela Aguilar Rodríguez, quien es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra psicóloga también tiene un posgrado en modelos de intervención en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Tiene una especialidad en psicología clínica, centro de desarrollo transpersonal y la especialidad de psicoterapia humanista transpersonal, un diplomado en psicoterapia infantil, es licenciada en educación para la salud y también es especialista en este tema de adicciones, por lo cual me enorgullece dar esta cordial bienvenida. Bienvenida, licenciada. Gracias, Arián. Un Cuéntenos gusto de qué estar nos con va a usted. platicar el día de hoy. Bueno, pues uno de los problemas con el que me he encontrado en el trabajo con adolescentes, sobre todo con estudiantes de nivel básico, nivel medio superior, incluso superior, pues son los factores asociados a adicciones y no nada más a consumo de sustancias, sino a conductas adictivas, asociado a conductas adictivas. Entonces, mi inquietud de compartir este tema es derivado de eso, que cada vez es más eh, pues sí, es más común encontrarme con situaciones de consumo de sustancias o conductas adictivas en población estudiantil. Entonces, uno de los, o el objetivo principal de esto, de este conversatorio, es identificar estrategias, hábitos, fortalezas asociados a factores de protección para evitar el consumo de sustancias o conductas adictivas que puedan dañar nuestra salud física, emocional, así como nuestro proyecto de vida. ¿Qué son los factores de protección en la prevención de adicciones? Bueno, pues de acuerdo a Tavera Romero y Martínez Ruiz, los factores de protección son aquellas condiciones que inhiben, atenúan o hacen menos probable que una persona consuma drogas. Están divididos en diferentes categorías, pero es un punto muy importante a, a tocar. Por ejemplo, dentro de estos factores se encuentran la protección familiar, los factores de protección familiar. Dentro de estos factores de protección familiar, porque aquí la familia juega un papel muy importante dentro de esta, esta situación del consumo de sustancias o conductas adictivas, quiero puntualizar que al referirme a conductas adictivas, pues ahorita están las redes sociales, em, incluso las relaciones interpersonales, las relaciones destructivas, relaciones con tendencia a la violencia, el consumismo de ciertas cosas que no se necesitan, pero que también generan una conducta adictiva que si no se tiene, pues genera una incomodidad. También a eso que quería puntualizar. Bueno, pues dentro de estos factores de protección familiar podemos encontrar pues un ambiente cálido, existencia de madres o padres sustitutos que apoyen o estimulen. ¿Qué quiere decir con esto? Pues los cuidadores. A veces el cuidador es sobre el que recae la mayor responsabilidad del el cuidado, atención y protección de los chicos, incluso de los chicos a nivel universitario. Los papás generalmente por el estilo de vida, pues trabajan pues hasta el sábado, a veces hasta el domingo, y entonces toda esta responsabilidad recae sobre ellos. Por eso en mi práctica diaria, yo los invito a que todos sean parte del proceso, del proceso de intervención para la prevención y para la atención de alguna conducta que se esté presentando y que tenga esta tendencia adictiva. La comunicación abierta y asertiva. Esto es uno de los problemas que nos hemos encontrado fundamentalmente dentro del entorno familiar. No hay, aparte de que no hay una comunicación clara, no hay una comunicación constante. Generalmente todo se hace a través de mensajes de texto y si se dan cuenta los mensajes de texto, pues a veces son como muy fríos, ¿no? Tienen esa parte como muy fría, no tan cálida, incluso aunque se envíen emojis, pero no es lo mismo.
No es lo mismo porque no nos estamos dando cuenta dentro del entorno familiar qué está pasando, qué siente el chico. A veces se van dando cuenta que ya hay un problema cuando ya el problema está presente o está latente. Y entonces ahí es donde ya, si se da el caso, se hace la intervención. Pero si no se deja pasar, y esto a mí me ha tocado ver en la mayoría de las veces que se convierte en un problema muy complicado, donde quieren que de un día para otro, a veces los padres que creen que con una sesión, ¿no?, de psicoterapia, pues el chico va a entender o la chica va a entender que no es conveniente consumir sustancias o tener alguna conducta que los pueda dañar. Entonces, no, porque es un proceso. Cuando ya llegan a ese punto, ya llevan mucho tiempo que a veces los papás no se dan cuenta o en el entorno familiar no se dan cuenta, porque pues cada quien está en sus actividades. Entonces, la comunicación abierta y asertiva también tiene esa tendencia a que sea de calidad, que sea de calidad, calidez, eh, que nosotros nos percatemos que el otro está entendiendo el mensaje, que no se vaya con las dudas, pero aquí hay una situación y eso tiene que ver mucho la tecnología dentro de de los factores de riesgo que están asociados a a la familia. Y es que la tecnología sí acorta distancias, pero también genera distancias, sí, ¿De qué entre. manera sería conveniente en algún momento crear tanto un ambiente cálido como una comunicación abierta? Porque, bueno, en algunas familias son los papás a lo mejor muy introvertidos y los hijos muy extrovertidos, ¿no? O Sí. viceversa, ¿no? Muchas veces los hijos son muy introvertidos y los papás extrovertidos queriendo hacer, apapachar y demás, y los Sí. hijos nomás no cooperan. ¿De qué A mí, manera yo me he podemos hacer? percatado de algo cuando trabajamos. Aquí hay algo muy importante. Ha habido cursos, yo me he percatado que tanto pues instancias como la UNAM, a través del área de psicología en sus clínicas periféricas, han generado, se han dado la tarea de generar cursos de crianza positiva, precisamente y por etapas, desde la niñez hasta la adolescencia y ya de ahí para arriba. Precisamente por lo que comentas, Adrián, que la crianza positiva, ¿a qué nos va a ayudar? El tener esos elementos de crianza positiva, a entender en qué momento están nuestros hijos. Me he encontrado con muchos papás que dicen, o se cierran. Es que, no, es que lo que te pasa a ti comparado con lo que a mí me pasaba no es nada, pues ya ni, es más, ya cállate, ¿no? Te estás quejando demasiado. Entonces, de ahí ya lo paramos, como dicen, coloquialmente, paramos en seco a nuestro hijo y ya no lo escuchamos. Entonces, ¿qué hace? Pues se va, con las dudas, se va, con las ganas de expresarse. ¿Y qué pasa con aquellos que son, también muy abiertos? Y que como padres no estamos preparados para esa apertura que tienen. ¿Qué pasa aquí? No estamos involucrados en su proceso ni en el momento en el que están viviendo, y eso es muy importante. Involucrarnos en el proceso y en el momento que están viviendo, porque ahí vienen las tendencias, la música, palabras que nosotros no utilizábamos, ellos utilizan, ¿sí? Hay una que utilizan mucho los chicos, y se mandan mucho a ese lugar, que yo les digo, bueno, no sé, yo creo que ya fueron, o no sé, con los chicos cuando trabajo, con adolescentes, y los papás se escandalizan. Y es ahí donde ellos no identifican a través de esa apertura o de esa cerrazón, no identifican esos foquitos rojos que puede haber, incluso de interacciones, de relación, incluso para identificación de bullying, cómo van en la escuela. Todo esto a veces lo pasamos por alto, si son muy abiertos o no lo son. A mí me ha tocado ver papás que sí están involucrados hasta cierto punto, este sí están involucrados hasta cierto punto en esos procesos, pero tienen sus limitaciones. Como no están al tanto de las tendencias, de las modas, eh, ponen una barrera. A mí no me hables de esto no me gusta. Entonces, yo ahí hago la invitación a los papás. De hecho, cuando acuden a terapia con los chicos, doy sesiones para ellos para precisamente compartirles, incluso les comparto materiales, información de qué pasa con un chico de 17 años, con un chico de 12, con quien está entrando apenas a la adolescencia, quien ya está en la adolescencia, quien está en la adolescencia tardía, qué pasa, toma decisiones, cambio de humor, cambio de muchas cosas, que eso es muy importante. A veces ya vieron el foco rojo, ¿sí?
yo por ahí tengo muy presente una mamá me decía, pero lo voy a dejar al beneficio de la duda. Sé que solo llega oliendo alcohol, pero le dejo el beneficio de la duda que no está haciendo otra cosa. ¿Y qué pasa? Que a los meses sí estaba haciendo otra cosa. Había deserción escolar y había consumo de sustancias. Claro. Entonces, el estar al pendiente y el estar enterados de cómo está, cómo va esta adolescencia, juventud, niñez, que ya no es la misma de hace 10 años, de hace 5, no es la misma antes y después de la pandemia, que eso ya lo hemos venido mencionando. En varios espacios también se menciona, los chicos que eran antes y después de la pandemia, también eso es un factor de riesgo. Entonces, la crianza positiva nos permitiría tener elementos para entender el proceso. Hay un libro que tiene Centros de Integración Juvenil, que estaba recordando, que se llama Cómo proteger a nuestros hijos contra las drogas. Eso se puede descargar de la página de Centros de Integración Juvenil. Ok. Entonces ahí viene por etapas. Obviamente ahorita ya hay mucha información que ha cambiado precisamente por las tendencias, modas y demás, pero son puntos específicos que no cambian, como la comunicación, como ver por qué se expresa así. Ajá, ¿por qué dice estas palabras? ¿Por qué habla de...? Hay veces que hablan incluso hasta de las sustancias con nombres que ni conocemos. Y pensamos que nos están hablando a lo mejor de un dulce o de una bebida cuando es otra cosa. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, es muy importante esta parte de la comunicación abierta y asertiva, que cómo está esta estructura familiar, cómo se resuelven los conflictos dentro de la estructura familiar es un factor muy importante. ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo es la relación? Ahí entran roles, cómo es si están establecidos o definidos roles, responsabilidades, límites, reglas, el afecto, cómo manifestamos el afecto, si estamos al pendiente de las necesidades de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, pues con lo apresurado de la vida, a veces las casas parecen casas de huéspedes. Todos llegan, se saludan y cada quien se pone y se mete a lo suyo. Y no hay esa interacción que pudiera haber a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la cena. Y esto va de la mano de otro de los puntos que podemos ver aquí, que es la cohesión familiar o unión familiar. También la validación que hacemos los padres hacia los hijos. ¿Cómo validamos lo que hacen, lo que son? ¿Cómo visten? ¿Cómo se comportan? Como mencionabas, Adrián, ¿qué pasa ahí? Si hay un chico que es demasiado abierto y pues no entendemos por qué es esa apertura o nos escandalizamos por ello o es demasiado cerrado, pero lo dejamos porque pensamos que como es tranquilo, tranquila, no pasa nada. Es muy tranquila, no sabemos. Entonces, en la oportunidad que yo he tenido al trabajar con chicos abiertos o cerrados es que encuentras situaciones a veces muy difíciles que están encubriendo con esa apertura o con el estar callados o tranquilos. Sí. Claro. Sí, bueno, yo creo que al armar ese ambiente familiar, muchas veces decimos las adicciones, las drogas, cualquier tipo de adicción vienen de afuera, ¿no? De la calle, pero no sabemos a lo mejor que pues se van como conservando o cultivando desde esta parte familiar, ¿no? Sí. El hecho de las famosas etiquetas a los hijos en caso de papás, ¿no? Que dice es que mi hijo es rarito porque no habla tanto, ¿no? Y a lo mejor yo no me sé guardar silencio, pero pues él es rarito porque no habla tanto, mi hija es rarita, es introvertida, es muy callada y entonces comenzamos a atacar con esas etiquetas, ¿no? Yo creo Sí. que esa base que nos toca a nosotros, nos hacemos, dicen por ahí, de la vista gorda y no queremos ver realmente cuáles son las consecuencias más adelante. Qué interesante. Sí. Y claro, esto que comentas es muy importante porque justamente en estos días he tenido chicos con ese problema, precisamente con ese problema, que ya llegan con una carga porque dicen, es que yo decidí mejor no decir lo que pienso, decidí no decir lo que siento, lo que necesito, porque se van a reír de mí. Y yo les pregunto, ¿y dónde se ríen de ti, no? ¿En la escuela? ¿En dónde? Bueno, aparte de la escuela, pues en casa. Si yo digo algo, se burlan de mí. ¿Qué hacemos? Pues nos reímos, ¿no? Y el otro piensa que pues estoy aceptando esa
a lo mejor ese sarcasmo, esa burla, y darme cuenta que está afectando y está limitando la expresión de emociones, la expresión de necesidades de ese chico, de esa chica. Entonces, me ha tocado últimamente justamente eso. Dicen, es que ya no aguanto, me guardo tantas cosas que ya no sé cómo hacer. Pero hay algo muy importante que solicitan la ayuda, pero la verdad es que son los menos los que solicitan esa ayuda porque ya no pueden con esta carga. Hay quien busca fugas a través de otras, alternativas para poder, pues sí, para poder acallar ese dolor, esa desesperación o estas emociones, y sensaciones negativas que sienten al respecto. Ujú. Sí, entonces, y por eso uno de los puntos que mencionamos aquí dentro de lo factor de protección familiar, pues son lazos seguros. Em, las expectativas que tienen los padres tienen que ver, aquí hay algo muy importante dentro de estos factores de protección. Eh, es el eje de equilibrio, obviamente es la familia, son los padres o quien los cuida, pero si ellos no están en una situación estable, pues no pueden brindar esas herramientas que les permita comunicarse, establecer un proyecto de vida. Ahorita tengo chicos que están, ahorita en este momento, en las instituciones de nivel medio superior, están en el proceso de elección de carreras y hay quien no sabe ni para dónde va. Y eso es un factor de riesgo. Sí, claro, sobre todo por la elección de la carrera. En alguna ocasión, ahora en la Expo Profesiográfica que organiza el Politécnico, hubo un caso similar con un chico que tenía la intención de estudiar una carrera que no sé desde cuándo él soñaba poder hacerlo, pero por seguir esos lazos familiares, pues comienza a decaer, ¿no? Toda esa motivación sobre todo, ¿no? La falta de la Sí. motivación y cómo los mismos padres o pues sí, padres o algún tutor también, pues comienza como a cortarles esas alas, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Sí, justamente hace un tiempo tuve una chica en sesión porque se sentía deprimida. Entonces, una de las causas de su depresión es haber elegido la carrera que no le gustaba, pero hubo presión por parte de la familia porque decían, es que el tío fulanito de tal la estudió y es una carrera exitosa, es que tal y tal y tal. Y entonces ella llegó a un momento en el que se sentía deprimida porque no estaba haciendo lo que le gustaba. Y eso en un momento dado la estaba llevando a abandonar. Aquí se orientó em, para ver alternativas, sí, que le ayudaran a no desertar de la carrera, pero sí elegir la carrera que le gusta. Entonces, pero sí fue generando un problema porque no se sentía a gusto. Me dice, y además tengo que ir bien porque si no se enoja, ¿no? Porque si no, entonces menos voy a ser exitosa si no llevo calificaciones altas. Entonces, cuando una persona está en un punto o está haciendo algo que no le gusta, pues no va a haber, no hay ese éxito esperado, porque además es algo que no quería, que no estaba pensado dentro de su proyecto de vida. Entonces, creo que uno de los factores importantes es ir de la mano con nuestros hijos, orientándolos, pero para eso necesitamos la orientación. ¿Qué pasa? A lo mejor nosotros como adultos, como cuidadores, como padres, pues tampoco sabemos ni qué con nuestra vida y entonces ahí es el papel, ese papel nos corresponde a nosotros como orientadores de estos padres, ¿no? Es ver cómo está tu proyecto de vida, porque también eso influye, incide en el proyecto de vida de tu hijo, en las herramientas que tenga para elegir, ¿sí? Y fíjate que aquí entra, Adrián, esta parte muy importante dentro de todos estos factores y estos puntos que son los estilos de comunicación familiar. ¿Cómo son esos estilos de comunicación? Hay papás que con la mirada pues, dicen, ya ni te me acerques ni me digas nada, no estoy de acuerdo. Pero no necesitan decir palabras, con la mirada ya los alejaron. Sí, sí, sobre todo esa parte de las expectativas, yo creo que se une mucho en esto, ¿no? De la parte pasiva, las expectativas que se tienen, y creo que muchos de los jóvenes, tanto adolescentes como jóvenes, usted lo comentaba ahorita, llegamos como a un punto en donde queremos
hacer o cumplir una meta que a lo mejor ni siquiera estaba dentro de nuestro propio desarrollo personal, pero por cubrir las expectativas que la familia completa o los padres tienen de uno mismo, pues eso es algo que puede llegar a ser frustrante en algún momento, ¿no? Sí. Y entonces se tiene que buscar una fuga a esa frustración o a esa presión. Entonces yo he tenido chicos que tienen 10 y tampoco tienen miedo de reprobar a pesar de que sus calificaciones son altas. ¿Por qué? Porque hay una presión, porque me decía una chica, yo me siento comprometida porque mi hermana no estudió, porque mi hermana decidió otras cosas. Entonces mi mamá prácticamente me dice que pues yo tengo que como que hacer lo que ella no hizo, ¿no? Y le digo, no, es que esa parte no te toca. Tú vas a elegir libremente, sin presiones, lo que tú quieras hacer, pero no vas a cumplir las expectativas de tu hermana ni las de tu mamá. Claro. Entonces, y bueno, ya ahí viene otra serie de situaciones, pero sí hay esa presión. Incluso cuando van a presentar el examen con mi PEMS o el examen, para entrar a universidad, hay padres que les dicen, acuérdate que pagué tanto, échale ganas. Y yo no te veo estudiando todo el día. Y yo le decía a una mamá, es que no es necesario que estudie todo el día, eso no es una garantía de que pueda pasar el examen. Puede reprobarlo por la presión o el miedo de no pasarlo porque usted se va a enojar y eso no le va a permitir poner atención en el examen en algún Sí. momento dado. Entonces hay que trabajar con cuestiones como el estrés, pero a veces nosotros somos los generadores de ese estrés. Y si llega alguien y te dice, bueno, pues para calmar el estrés, pues tómate una cerveza o esas bebidas que ya venden combinadas o lo que sea, y son las puertas a otras cosas. Sí, justamente esa parte del estrés, yo creo que entra en el otro estilo, ¿no? Que es como lo agresivo. Ujú. No queremos nosotros como quedarnos con ese estrés y se proyecta en esos jóvenes. Y entonces después vemos que los jóvenes están bien estresados por cosas que pasan en casa y que dices, bueno, tú no puedes ni siquiera poner una solución, ¿no? A lo mejor eso le Sí, corresponde a papás, ¿no? sí, Hablamos, por ejemplo, al inicio en la cuestión de cómo pueden hablarse los papás hacia los hijos, pero yo creo que también si se acostumbra que la mayor parte de las cosas es a gritos o es a reclamos o a regaños, pues creo que va a ser como un círculo ahí vicioso, ¿no? Yo sí. creo. Y que genera bastante estrés y eso es uno de los factores que vamos a ver en un momento, factores individuales que están asociados precisamente también a, este, a estos factores que también, bueno, yo me enfoqué en este conversatorio en factores de protección, pero también se pueden volver factores de riesgo si no estamos ubicados en qué necesitamos para que se conviertan en un factor de protección y no en uno de riesgo. Exacto. Bueno, pues como comentábamos, uno de los factores de protección importante también es la escuela. El entorno escolar también puede ser un entorno o un factor de protección, puede ser un factor de riesgo también, pero tiene que ver mucho las habilidades que vamos a ver en un momento, la parte individual, cómo nosotros afrontamos las dificultades, los lazos, también hay lazos afectivos en la escuela, la comunicación. También influyen los profesores, cómo ellos también en un momento dado entienden o ven eh, a los chicos de nuestro tiempo, cómo se comportan en el aula. Igual volvemos al punto como en casa, porque también es una parte muy importante donde ellos pasan mucho tiempo, pasan bastante tiempo en la escuela y los maestros, igual. Pero también yo me he encontrado, me decía una chica, es que el maestro nos dijo que, pues casi casi que no servíamos para nada, ¿no? Que no nos gustaba esto. Entonces fue o sea, les mandó ese mensaje, este es a nivel prepa, y me dice, yo me sentí muy mal. Entonces, hay algo que se llama así como basura emocional, ¿no? Entonces, no le decía, no, ay, es una basura lo que te dijo, no, pero sí es como aclararles. Yo les decía, sí, estaba enojado, estaba molesto porque el rendimiento de ustedes, pues bueno, no fue el adecuado, pero a lo mejor la forma en la que en la que los quiso motivar para que ustedes se interesaran en su clase, pues a lo mejor no fue la más adecuada.
Porque yo le comentaba a esta chica, bueno, le digo, ¿te lo dijo nada más a ti o fue No, dice, no lo dijo a todos, pero yo me sentí así. Entonces también es uno, dentro del entorno escolar, la comunicación asertiva entre compañeros, profesores, alumnos, es muy importante. Ahorita, si se dan cuenta, se ha tomado mucho este tema de la bioética en la formación profesional y creo que abarca diferentes disciplinas o muchas disciplinas porque pues estábamos todavía con la idea de Justo Sierra, de que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, y aprendíamos así. Entonces, cuando no, estábamos generando un estrés en este punto de enseñanza que convertíamos la escuela no en un factor de apego y al hacer de apego, pero de un apego sano y de protección, ¿no? En un algo estresante, donde los chicos dicen, pues mejor no entro a clase, porque el maestro ya sé que se va a enojar, porque no entregamos la tarea, porque me va a criticar o por lo que sea, pero no entro. Entonces, vemos que también puede ser en la parte contraria, ¿no? La parte negativa. Y bueno, está muy ligado esto a la resolución de conflictos, que también veremos en un momento dado, pero también tiene que ver esta cuestión de las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas de los maestros? Porque también ese es un punto personal, ¿no? Entra la parte personal del maestro, del docente, a la hora de transmitir el conocimiento y de motivar a los chicos, a los chicos a aprender. A veces es muy cuadrada la forma en la que tratamos de motivar a los chicos para que se interesen por la escuela. A veces, muchas veces van obligados también a la escuela, en algunos, en algunas, en el nivel preparatorio, por ejemplo, porque los papás dicen, es que tienes que estudiar, porque tienes que ser alguien en la vida, tienes que ir. O a veces la escuela se convierte en el punto de fuga a los problemas familiares, pero no de crecimiento, sino solo de fuga. Ah, bueno, en la escuela estoy mejor porque en casa pues hay problemas y yo no quiero oírlos y yo no quiero estar ahí y mejor estoy en la escuela, pero no entro a clase. Entonces se convierte también esto en una situación complicada, donde volvemos al punto y entra la parte familiar y no nos damos cuenta qué está pasando. No nos involucramos en el proceso. Ahorita yo he visto más papás que sí se involucran en cómo van los chicos, no importa que estén en universidad. Sí, es importante, me decía una chica, es que a mí me gustaría que me dijeran cómo me siento, no porque tengo 19 años o 20 voy a terminar la carrera, pues yo ya manejo mis emociones, uy, al mí, ¿no? Y no necesito que me pregunten cómo estoy, cómo me siento, cómo voy. Entonces, hablamos de eso justamente de las necesidades y entonces en el entorno escolar vamos buscando eso. Por eso también establecemos lazos afectivos de noviazgo, de amistad, pero también esos lazos afectivos a veces se convierten en un conflicto o en un factor de riesgo, porque nos encontramos con otros chicos que vienen de otros entornos, que vienen de otra situación, donde también reproducen esta violencia. Entonces, y se vuelve ahí un problema o se convierte en un problema y en un factor de riesgo. Claro. Algo que también he encontrado, perdón, este punto, el fomento de trabajo en equipo y la creatividad. Aquí, la mayoría de los chicos dicen, yo no quiero trabajar en equipo. Entonces, resolución de conflictos, eh, integración en equipo, no es la responsabilidad, obviamente, a lo mejor al 100% de los docentes, y tal vez sí, porque están dentro del entorno escolar. Es fomentar esto. Les digo, pues forman equipos, yo no me importa si te cae mal el otro, si ya tuviste problemas, si te dijo, si no te dijo, tú trabaja con él. Tienes que saber cómo. A veces no saben cómo, y eso genera problemas. Entonces, se convierte esto en un factor de riesgo también. Si no es que tienes que aprender a trabajar en equipo, pues si en casa no le enseñaron y en la escuela tampoco, pues no, no lo vas a ver. ¿Y qué va a pasar ahí? Sí, ¿y qué va a pasar ahí? Va a decir, pues ya no entro, ya no entro a clase, no hago el trabajo, o a ver cómo le hago, o me repruebo la materia, no importa. Entonces tengo chicos que van arrastrando materias que porque el maestro, que porque el trabajo en equipo, y nos encontramos chicos que pues sus habilidades de adaptación, de integración, pues no son las más adecuadas y el maestro lo forza. Y entonces, lo que tenemos ahí es que desertan de la clase y volvemos al punto. Voy a la escuela, pero no entro a clases. Ok. Y bien,
Vamos a los factores, dentro de los factores de protección social, pues es como entra esta parte de los compañeros y es la primera, está dentro de la primera red social de apoyo. Los amigos, los compañeros, incluso estarían los maestros, pero pues también ya depende. Nuestros que sí los impulsan y no estoy responsabilizando a la planta docente a que tenga que ser responsable de motivarlos, porque pues también esto es un trabajo que tenemos que hacer en casa. Pero sí es muy importante esta parte de los compañeros. Ahorita, si ustedes se han dado cuenta o nos hemos percatado en redes sociales, sale el caso de bullying, que la niña que porque le gustaba el K-pop, la aventaron, que sí fue cierto, que no fue cierto. El caso es que yo me he encontrado con muchos chicos que han tenido esta situación desde primaria y los papás no lo sabían. No sabían que se burlaban de una cosa, que se burlaban de la mochila que llevaba y se lo guardaba. Entonces ahí entramos en una situación de la apertura, la comunicación que tocamos en el punto de la familia como factor de protección. Entonces, a veces estamos dentro del mismo entorno con los amigos. A mí me decía un chico, es que no me gusta que mi amigo me diga esto. Y digo, ya le dijiste que no te gusta, no, porque se va a enojar. Pero me dice un apodo porque uso lentes. Entonces, pero no me gusta. Y yo creo que un día le voy a pegar, pero no me gusta. Pero le digo, es que es importante que le digas que evite decirte así porque a ti te molesta. Pero le decía, antes de que llegues como Oye Express, porque si ya llegas al punto Oye Express, bueno, ahí la historia va a ser otra y te vas a meter en otro problema. Y Sí, cambia totalmente el contexto. sí, cabía totalmente en contexto. Entonces, dentro del ambiente del grupo que conforman los amigos, pues también buscamos ese reconocimiento. Es algo muy interesante, es algo, parece tan sencillo verlo aquí plasmado, pero es algo tan complejo, es interesante y complejo. ¿Por qué? Porque va todo de la mano. Cuando ponemos a la persona con un problema en una situación, vemos todo el contexto y es algo complejo porque resulta que a veces es como cuando tenemos el problema con el novio que dice, no es que no soy yo, eres tú o no eres tú, soy yo. Sí, a veces es el propio entorno el que genera eh, esa, pues puede ser ese apego, pero no un apego sano, no un apego seguro. Se me es un apego a veces complicado. Quiero encajar donde no encajo, pero tengo que estar ahí porque no me queda de otra o porque no quiero estar solo o porque es malo no tener amigos. Entonces, pues aunque me hagan daño, aunque tenga que hacer cosas que no me gustan, pues voy a estar ahí. Entonces, aquí es muy importante y ahí entra la cuestión de la comunicación, la parte de la comunicación. Y es donde nosotros, dentro del entorno familiar también identificamos esto para dar herramientas. Si esto pasa, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer si tu entorno familiar o tu entorno en la escuela o el de los amigos no es el más adecuado? A veces ni lo identifican como no adecuado. Dicen, pues está bien, porque así son mis amigos. Y ya me hicieron, ya deshicieron conmigo, pero son mis amigos. Y esa información ya la traemos. Es hasta dónde toleramos, ¿no? O dónde soportamos. Entonces, esto se convierte a veces también en un factor de riesgo y el promover en la estrategia de intervención o de atención a las adicciones dentro del aula, dentro del entorno escolar, que es una estrategia que está vigente, pues se maneja también esta cultura para la paz. Pero aquí el problema es cómo se ha venido reproduciendo en todos los entornos para que sea algo homogéneo, algo que no nada más esté aislado, que lo trabajen en un lugar y en otro no. Y también hay que ver en qué entorno se está trabajando y cómo es ese entorno donde se está trabajando esta cultura para la paz o este programa de prevención. Todos los programas son buenos, son excelentes. Aquí la cuestión es que todas las partes que conforman el desarrollo de la persona, pues debemos de estar involucradas. Escuela, familia, y demás personas involucradas en el crecimiento y desarrollo de los chicos. Claro. Ok. Y bueno, la comunidad también es un factor muy importante. Ahorita hay muchos programas. Yo a los chicos, había una chica que me decía, es que no sé qué hacer. Ya estudié, ya terminé mi carrera, pero no era algo que me gustaba, pero lo estudié porque no tenía, no, porque como no tenía opción y mi mamá y mi papá me dijeron que tenía que estudiar, pues yo lo estudié. Pero no es algo que yo quiera hacer, pero ahorita no, a mis veintitantos años no sé qué hacer con eso. Ajá. Y yo le decía, bueno, entonces, ¿qué te gusta? Ah, pues me gusta tal cosa. Y ya te acercaste a eso que te gusta.
Y aquí viene esta parte de la comunidad, ¿por qué? Porque hay instancias, hay instituciones que están acercando a la comunidad programas, servicios, para que los chicos se integren. Aquí la cuestión es que si están en aislado, pues no van a mirar esas alternativas que tienen como un factor de protección para desarrollarse. Entonces, hay programas como Pilares que lo tengo en el apartado de redes de apoyo que Ujú. brindan herramientas. A esta chica yo le decía, ¿y a ti qué te gustaría? Pues yo quiero aprender chino. Le digo, ¿y ya buscaste dónde puedes aprender chino? Me dice, no, pero es caro. Y le digo, en el Instituto de la Juventud podría ser que encontraras esa alternativa. Y la encontró. Entonces, a veces ellos no saben el abanico de posibilidades que tienen o lo desconocen porque están centrados solamente en algo que les puede ayudar a motivarse. Ujú. Entonces, yo decía que hay muchas cosas que te gustan, pero no te has acercado a ellas, solo te gustan desde afuera, desde el celular, desde la computadora, pero no vas en físico a ver cómo es, y eso les ayuda mucho a motivarse. Entonces, esta chica me dice, ya voy en el nivel creo que 2 de chino. Entonces, dice, y me siento bien, me siento orgullosa porque lo hice porque me estoy acercando a lo que me gusta. Entonces es darles como esas alternativas, pero entran muchos factores que sí son complejos desde la práctica, desde la práctica clínica o la práctica educativa, sí resulta muy difícil porque el involucrar a todos en ese proceso, bueno, pues luego no todos quieren, no todos pueden. Entonces esto es un aspecto muy importante, el acercarlos a las opciones que da la comunidad para como factor, ay, ya me regresé mucho. Yo quiero acabar. No, no, no. Mm, ok. Entonces, pues tenemos los factores de protección individual, que son muy importantes y si se dan cuenta, como comentábamos desde el inicio, van de la mano de todos los demás. Y parte justamente de los demás para poderlos desarrollar, poderlos potenciar. Por ejemplo, autoestima, el afrontamiento del estrés, que es un punto muy importante. La asertividad, cómo expreso emociones, cómo expreso lo que no me gusta, cómo me comunico. La resiliencia, si yo reconozco que tengo una capacidad para resolver, para afrontar situaciones, para afrontar conflictos o tomar decisiones incluso. Y bueno, uno de los factores importantes son las características temperamentales. ¿Cómo afronto? Aquí viene la cuestión del afrontamiento del estrés. Como comentabas, hace un momento, en casa, ¿cómo nos comunicamos? Azotamos la puerta, gritamos, nos quedamos todos callados, no decimos nada. ¿Cómo afrontamos estas situaciones de estrés? ¿Generamos estrategias, buscamos soluciones al problema o qué hacemos? Y eso en la parte individual pega mucho a la hora de tomar decisiones, afrontar situaciones de exámenes, incluso hasta cuando van reprobando materias. Ujú. Yo les digo, es que no es minimizar la situación, pero no se acaba el mundo. Tiene solución y me dicen, ¿por qué sí tendría solución? Porque puedes pasar la materia, pero tienes que a lo mejor generar estrategias de aprendizaje o de estudio que te permitan pasarla. Si es que la quieres pasar también, porque es una decisión, ¿no? Reprobar o pasar es una decisión, ¿sí? Sí. La actitud positiva, el autocontrol, ideales de proyecto de vida. Sí, me decía un chico, es que yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Le digo, es que Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo y tú eres fulanito de tal, pero si tienes habilidades, pero ya trabajaste en ellas, no vas a ser como él, te va a inspirar, pero no vas a ser con él. Entonces, a veces sí tienen expectativas de vida, de crecimiento, pero a veces no están aterrizadas, o bueno, ni lo han intentado, ni lo han intentado, solo lo piensan, se queda en un sueño, pero luego ya se convierte en una frustración. La parte bien importante de la actitud positiva, ¿no? Porque muchas veces damos como, no sé, por propia experiencia o Ujú. conocimiento, damos como las pautas, ¿no? De, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Y entonces la actitud positiva como que fracasa. No, es que no voy a poder. No, es que me pasa esto. No, es que... Y entonces ahí también, pues creo que deriva mucho eso, ¿no? De trabajar mucho esa parte Sí, de lo individual. y ahí en esta parte individual precisamente es donde yo les comento a los chicos.
Ok, no sabes esto, cuando está alguien en crisis te dice que no puede hacer nada, 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 todo está negado y todo está en su contra, hasta el clima está en su contra. Entonces, yo les digo, ok, entonces estás en esa situación, entonces vamos a trabajar en tranquilizarnos. Lo mencioné en un conversatorio anterior. Vamos a practicar mindfulness o algo y les mando los links. Porque antes de tomar una decisión y de ver si lo puedes hacer, primero hay que tener la mente despejada, tranquila. Y entonces, pero también les digo, es como cuando te mandan un tratamiento, ¿no? Si lo haces diario, vas a ver la funcionalidad de esto y las ventajas. Y entonces eso te va a permitir ya tener un panorama más, más abierto y también otra cosa muy importante, a veces ellos piensan que no están haciendo nada, que todo es como inútil en su vida porque están reprobando materias, como que no van muy bien, no se sienten muy bien. Justamente ayer le decía a una chica, ¿qué crees que sí estás haciendo algo? No, es que yo me siento estancada, me siento así, me siento así. Y le digo, sí estás haciendo algo. Y me dice, ¿qué? Estás tomando tu sesión, ya estás haciendo algo, Ujú. estás expresando lo que sientes, ya estás haciendo algo. Ajá. Entonces, y le digo, ¿y también qué crees? ¿Estás yendo a clase? ¿Estás lidiando así con las materias, pero ya estás haciendo algo? Hubo algo que te atoró, pero sigues trabajando y haciendo algo. Pero cuando estamos en crisis no vemos eso, no vemos pensamos que no estamos haciendo nada. Nos victimizamos y no hacemos nada. Entonces, el ver, como rescatar eso, esas partes positivas, esas acciones que sí están tomando, o están llevando a cabo, es muy importante. Porque están hundidos así como en el estrés, no puedo, no sirvo para nada, yo creo que no voy a lograr lo que quiero. Entonces es primero tranquilicémonos y después vamos observando que sí estás haciendo algo, que sí puedes tomar una decisión, pero ahorita no. No es que no tengas esa capacidad, es que ahorita pues te sientes abrumada, abrumado y eso no te permite ver lo que sí puedes hacer. Claro. Sí, siempre les digo, lo que ya no puedes hacer es pasar la materia porque ya la reprobaste. Eso ya no lo puedes hacer en ese momento, pero ahorita sí. Ahorita sí puedes, porque si tú le dedicas tiempo, si vas por tu guía, si te inscribes al examen o repites la materia, eso sí lo puedes hacer. Esto ya no, porque estamos acostumbrados a irnos cargando los costales de cosas que ya no necesitamos y entonces los chicos están muy acostumbrados. Entonces es un hábito que no lo aprendieron y les cayó por ahí de pronto, ¿no? Lo aprendieron de algún lugar. Ujú. Y bueno. La capacidad de frustración y de postergar la satisfacción, lo que le llaman ahora la procrastinación. Es como les digo, procrastinar es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, pero ahora se le llama procrastinación. ¿Sí? Entonces, eso también, yo les digo a los chicos, a ver, ¿qué fue lo que te llevó a estar en esta situación estresante? Pues tus estrategias, tu distribución del tiempo. ¿A qué le dedicaste más tiempo? Entonces no vamos a lamentarnos, volvemos como el punto anterior, a lo que ya no pudiste hacer, pero ¿qué te llevó a esto? A sentirte frustrado. Algo que tú ya sabías que ibas a pasar, que iba a pasar. Por ejemplo, si no estudiaste, sabes qué pasa. Si no entregaste un trabajo, sabes qué pasa. Si no fuiste a clase, sabes qué pasa. Pero es algo que, volvemos al punto, es algo que sí puedes resolver. Pero sí, sí yo he encontrado que uno de los problemas muy, muy comunes es esta cuestión de la frustración. Me frustra no haber pasado y no haberle dedicado tiempo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puedes hacer en este momento, no lo que ya no hiciste. Y eso disminuye el nivel de frustración, porque entonces los enfocamos en lo que sí pueden hacer. Ujú. Volvemos al punto de la planificación del tiempo libre y la motivación al logro. Les cuesta mucho trabajo motivarse porque tienen muchos modelos dentro de las redes sociales de crecimiento que pertenecen al mínimo por ciento de la población que lo llega a hacer, así como los influencers, por ejemplo. Entonces, tienen habilidades que, no quiero decir con esto que no las tengan, sí las tienen, pero tú quieres hacer esto. Claro, repetir patrones de los ídolos. Ajá, repetir patrones de los ídolos. Y yo en algún momento dado en un lugar donde estuve dando consulta en una empresa, yo les decía, es que te puede inspirar tu compañero, pero no vas a ser igual que él. Te puede inspirar el que está más arriba aparentemente en el escalafón, pero no vas a ser igual que él. Porque tú tienes tus propias habilidades y tal vez llegas a otro lado. Llegas a lo mejor a una cima más alta que la que llegó el otro, pero no compitiendo.
claro. no compitiendo, porque si tú compites, empieza una lucha donde te vas a frustrar, porque no lo vas a hacer igual. Puedes hacerlo incluso hasta mejor, tal vez, pero igual no lo vas a hacer. Sí, claro. Y esa eterna competencia, tanto interna como con los demás, ¿no? También esta parte de los factores de protección, creo que como lo comentaba hace un momento, pueden ser como, si no está equilibrado, es un arma de dos filos, ¿no? Porque tanto Ujú. puede ayudarnos entendiendo ciertas cosas como te puede terminar afectando, ¿no? Ahorita leía, por ejemplo, ahí empatía, el reconocimiento. Puede ser que siendo empáticos con nosotros mismos o reconocer nuestros propios logros puede ayudarnos, pero puede ser también la contraparte, ¿no? En Sí, donde pues no reconozco nada y por más de que me esfuerzo no me está saliendo, no puedo hacerlo, jamás voy a llegar a ser así, pero es porque pues vamos viviendo esa misma patrón de los ídolos, ¿no? Que ahorita sí, comentábamos. sí, es que comparado con el ídolo, pues yo ahorita no estoy en la misma posición. Sí, entonces, eh, pero generamos esos patrones y puede ser algo positivo, pero hay que orientar. Bueno, puede ser tu inspiración, pero primero tienes que identificar tú específicamente tú a dónde quieres llegar, a dónde querrías. Y ese es el trabajo que hacemos en orientación o en el trabajo terapéutico. Es orientar a metas, pero metas personales, no metas inclusive ni del tío, ni de la prima, ni del primo, ni de nadie más que los tuyos porque tú eres el que vas allá. Yo les digo mucho esto, creo que también lo mencioné la vez pasada, y es pues un alpinista no llega a la cima del Everest con toda su familia. Digo, ¿no? Y sus minutos de fama son 15 minutos de fama arriba viéndolo, se lleva la experiencia, pero no llega con todos, Sí, claro. porque no, además unos no van a querer ni ir. Dicen, yo desde aquí te veo, nada más me avisas cómo llegas y ya me preocuparé de ti, pero no llegan. Entonces, en nuestra cima de éxito personal es personal. Entonces, eso, trabajarlo en la juventud es un punto muy importante como factor de protección. ¿Y hasta qué punto es bueno la parte de la autocrítica y el estar como tachándonos todo, ¿no? Porque bueno, la autocrítica puede llegar a sumarnos, es lo mismo un arma de dos filos en algún momento, Sí. pero el estar a lo mejor ya la autocrítica, agarrarla como un arma para tacharnos y lastimarnos y decirnos hasta qué punto podría ser recomendable. Sí, es que hay autocrítica positiva. Yo les digo, es que te autocriticas si tienes un látigo al lado. Y te estás dando con el látigo y te estás debilitando y entonces eso ya se convierte en un problema. ¿Sí? Entonces llevar la autocrítica desde el punto de vista positivo es identificar lo que sí pude hacer y por qué no resultó, por qué el objetivo que yo tenía no me llevó al resultado que yo quería. Pero ¿qué gané? Siempre hay una ganancia, siempre hay una ganancia. Sí hay aspectos negativos, pero siempre hay una ganancia. Entonces, obviamente que en momentos de crisis hacerle ver la ganancia al otro va a estar bien complicado porque no te va a escuchar, no lo van a identificar hasta después. Por eso soy muy, como muy insistente. En primero nos tranquilizamos y después revisamos todo lo demás. Sí hay una cuestión de ser autocrítico, pero generar una autocrítica positiva o fomentarla es muy importante, ¿sí? ¿Por qué positiva? Bueno, pues positivo es rescata lo que te sirvió, qué experiencia te llevas de esto, para qué te puede servir y deja de lado lo que ya no. Como por ejemplo, lo típico, la palabra, es que si lo hubiera hecho a las 10 de la noche, pues no estaría haciéndolo a las 5 de la mañana. Ajá. Y entonces empezamos a autocriticarnos, pero más bien estamos agrediéndonos. ¿Sí? Eso ya no es autocrítica. Entonces hay que ver desde dónde o cómo está haciendo autocrítica los chicos o las chicas a la hora de identificar qué fue lo que no los llevó a su objetivo. Y ahí ya entra la orientación, esta parte de orientarlos. Sí, porque les digo, es que sí estás reconociendo lo que no hiciste, pero te estás dando con el látigo. Entonces te estás lastimando porque empieza el no sirvo para nada, yo creo que ya no voy a hacer, además ya no hago nada. Y les digo, sí, está bien, haz berrinche o como lo quieras de llamar, detente en el camino, pero toma fuerza, reconoce emociones, pero hay que Claro. gestionarlas de tal manera que nos permita soltarlas.
Entonces ese también por eso se, se sugiere la meditación, la relajación como parte de ese proceso, porque va de la mano también de la autocrítica. Muy bien, muy bien. Sí. Y en esta parte de la autocrítica o en este punto, pues las habilidades de afrontamiento son muy importantes. El afrontamiento nos lleva a identificar capacidades, a buscar alternativas. El enfrentamiento, no, el enfrentar una situación me lleva a luchar. Y cuando lucho me desgasto y canso. El afrontar me lleva a reconocer, a reconocer o a identificar posibles soluciones o alternativas para resolver algo o para afrontarlo, como el estrés, como la depresión, como la ansiedad. ¿Con qué cuento yo? Claro, Pero si lucho es que ya me siento mal, ya vino una idea, ya vino la otra y empiezo a luchar, no te quiero aquí, pero en una forma desesperada y entonces eso nos lleva a una lucha donde salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha desesperada, tratando de no sentirnos así y no nos damos cuenta que lo que estamos postergando es esa sensación de malestar. Entonces, el afrontamiento es uno de los puntos fundamentales a trabajar con la población, sobre todo con la población estudiantil o con cualquier persona. A todos nos enfrentamos todos los días a situaciones donde tenemos que afrontar dificultades, desde el tráfico, desde el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si caemos en la desesperación, o ustedes ya lo han experimentado o tú ya lo has experimentado en algún momento, caemos en la desesperación y te dicen, ¿y cómo? Si eres psicólogo, sí, pero aquí soy un ser humano, soy un ser humano, un exacto, mortal, un simple mortal, donde mis estrategias se me olvidaron ahorita. exactamente. Bueno, Muy ya bien. la última es la resiliencia y esta capacidad va de la mano de las otras. ¿Sí? Va de la mano de afrontamiento, distribución del tiempo. Es esa capacidad que tenemos para afrontar situaciones a partir de las habilidades de reconocer fortalezas y habilidades. ¿Sí? Entonces, esto es un punto muy importante como factor de protección individual. Y bueno, aquí tenemos las fuentes de la resiliencia que tienen que ver con lo que yo soy. Es la parte individual, la parte interna, que es que tengo. eh, Estoy, por ejemplo, aquí rápidamente, estoy convencido de tener responsabilidades sobre mí. Soy una persona a quien aprecian. Es como reafirmar, ¿sí? Es reafirmar pero la parte positiva. Y todo eso, pues ya lo hacemos en el trabajo de orientación. ¿Sí? Y Exactamente. bueno, finalmente, como les comentaba al principio, hay múltiples programas para la prevención y atención a las adicciones que están asociadas también a los factores de protección que mencionamos. Una de ellas es la línea de la vida. Incluso en la imagen pongo un test. En la página, si entran, hay un test para identificar riesgos. ¿Sí? Si estoy así como en una situación de riesgo, brindan alternativas para acudir a alguno de los centros con los que cuenta CONADIC o que tiene registrados CONADIC para orientación. Y no nada más atienden a las personas que ya están en el consumo de sustancias o con alguna conducta adictiva, sino también a las que están en riesgo. Los centros de integración juvenil, pues dentro de su plataforma tienen múltiples materiales para docentes, para familia, para especialistas que nos pueden brindar información, estrategias como asociadas a los factores de protección que mencionaba. Sí, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones también tiene programas para quien vive en el estado que los pueden acercar a fomentar estos factores o a fortalecer estos factores de protección. Y el IAPA. El IAPA viene de la estrategia de la prevención contra las adicciones. Tiene un programa muy amplio a nivel federal, a nivel estatal y a nivel también incluso escolar. Entonces aquí están sus redes sociales de contacto y ellos por alcaldía tienen programas establecidos. Incluso dentro de su página de Facebook pueden encontrar programas para padres, para jóvenes, talleres presenciales también para prevención de adicciones. Prevención y también atención a las adicciones. Y también cuentan con directorio de centros para intervención temprana en adicciones y para intervención ya en situaciones más complejas.
Sí, el Instituto de la Juventud también cuenta con múltiples talleres de arte, arte terapéutico o algo así. Tiene muchos talleres. Yo siempre invito a los jóvenes a que ingresen a estos sitios donde pueden encontrar bastantes alternativas a su alcance, donde pueden desarrollarse y pueden encontrar alternativas para tener una vida pues como más sana, más resiliente y puedan lograr sus objetivos. Muy bien, pues a todos los que nos acompañan en este conversatorio, aquí están las redes sociales, cualquier otra duda que puedan llegar a tener, aquí podemos encontrar mucha información, son demasiados los puntos de ayuda, así que si necesitan ayuda o saben de alguien que está necesitando ayuda en este momento, acérquenlos o acérquense ustedes mismos, métanse a las páginas, llamen, yo estoy seguro que todos pues van a poder recibir ahí el apoyo y la ayuda total de lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Bueno, pues también les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy, licenciada Isela. Muchas gracias por todo esto. La verdad es que es muy interesante. Podríamos hablar de esto todo el día Sí. y salimos de temas y está muy interesante. Le agradezco mucho por el tiempo, por habernos brindado todo este conocimiento. Y bueno, para todos los que nos acompañan, los invitamos a que sigan conectándose a los conversatorios. Recuerden que constantemente tenemos conversatorios de diferentes temas. Licenciada, ojalá que en algún otro momento pudiera acompañarnos nuevamente pues ayudarnos con algún otro tema, ¿no? La verdad es que nunca dejamos de aprender y eso es lo más importante, aprender y ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias, gracias licenciada, y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo conversatorio. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias.